Hola, ahora vamos a hacer un ejemplo utilizando los tres diagramas de uso de casos, secuencia y de clase para abordar un problema que es este. O más que un problema, para ver cómo podría aplicarse esto del UML a, por ejemplo, este proyecto que lo desarrolló justamente el IME junto con el gobierno autónomo de La Paz, ¿vale? Este manual lo pueden descargar. De hecho, el ingeniero les pasó lo que es el link de la feria virtual, en la que si visitan el stand del IME, ahí pueden descargar este manual y nada, conocer otros detalles más. En lo que me quiero enfocar en este caso es, por ejemplo, cuando nosotros queremos modelar un problema, eh, vamos a empezar siempre con lo que es diagramando o tratando de dar una idea o tener una idea de lo que queremos hacer. En este caso vamos a empezar haciendo lo que es el diagrama de uso de casos. Por lo tanto, nosotros, bueno, una vez que hayan podido leer todo este manual, se los voy a pasar. Podemos darnos de cuenta que podemos entender o que podemos modelar el sistema de uso de casos con, por ejemplo, dos actores y el sistema como tal, que sería este ventilador no invasivo. Bien, para eso solamente quisiera que por un momento puedan detenerse y leer lo que son las características. Fijémonos, por ejemplo, que tenemos lo que es, en este caso, lo que nos interesa. Por ejemplo, parámetros de ventilación, frecuencia de ventilación. El primero en volumen y el segundo, bueno, es en la respiración por minuto, una cadencia de respiración, una relación de inspiración y expiración. Eh, Así que también tenemos, por ejemplo, la alimentación y también si bajamos más acá, tenemos esta pantallita que nos muestra, por ejemplo, la presión. Tenemos aquí justamente lo que nos muestra la frecuencia y el volumen, además de la relación de inspiración-expiración. Dos, aquí le denomina selectores y un botón de prendido y apagado. Entonces, para modelar esto, primero vamos a ir a lo que es Visual Paradigm. Y desde aquí vamos a crear lo que es nuestro modelo de uso de casos. Es el primero. Acá está. Vamos a llamarle, por ejemplo, ventilador. Y esperamos a que cargue. Bien, lo primero entonces que vamos a hacer es definir el sistema. Eh, Dijimos que podríamos modelar el sistema como el ventilador propiamente, ¿no? Diciendo, por ejemplo, o escribiendo ventilador, llamándole ventilador al sistema. Luego yo puedo tener dos actores. Este primer actor le voy a denominar, por ejemplo, paciente, ¿no? Que es el que va a utilizar lo que es, lo que es el ventilador como tal. Y el otro, por ejemplo, va a ser el que va a poder controlar este ventilador. Podemos llamarle, por ejemplo, el técnico nada más, ¿no? Por ejemplo, un técnico en salud, en referencia a que puede ser un enfermero, un doctor, etcétera. Utilizo dos actores porque vamos a ver que los distintos usos de caso van a corresponder a solamente uno de ellos dos. Por ejemplo, voy a empezar a incluir el primero, y que es el más obvio, y es el de proveer aire. ¿Qué es lo que ocurre con proveer aire? Bueno, eso hace referencia a, por ejemplo, aquí también lo menciona, ¿no? En lo que es el manual, a que pueda tanto proveer lo que es aire médico, que es como se denomina, o también lo que es oxígeno. Acá está. Y como tal, eso lo va a aprovechar el paciente, ¿no? Al que se le va a poner la mascarilla con el tubo que llega hasta lo que es el sistema, hasta el ventilador. Por lo tanto, va a haber una asociación directa entre lo que es el paciente y lo que es este uso de caso. Sin embargo, vamos a tener otros usos de caso ya más, digamos, justamente de control. Uno de ellos podría ser, por ejemplo,
perdón, el regular la frecuencia. Voy a llamarle regular frecuencia. Otro que podríamos tener es el, por ejemplo, regular volumen, el volumen de aire. Otro podríamos tener es recordemos, ahí mostraba que se podía alimentar con fuente de AC o DC. Entonces vamos a llamarle con alimentar equipo. Acá está, ¿no? Alimentación puede ser por corriente alterna, 220, o por baterías. Hay un detalle, por ejemplo, con las baterías que nos menciona más acá abajo, y es que solamente puede, acá está, ¿no? Que tienen que estar mínimamente cargadas con 22 voltios. Pero bien, vamos a también, por ejemplo, tener lo que sería el uso de caso de mostrar la presión, como esa pantallita que teníamos. Ya está. Este está bien acá. Bien, por ejemplo, todos esos parámetros son más de control, ¿cierto? No los tendría por qué hacer el paciente, porque de hecho este podría estar en una situación en la que de inconsciencia, por ejemplo, o más o menos crítica, tal que no pueda ni siquiera, por ejemplo, regular la frecuencia o incluso alimentar el equipo. Por lo tanto, todos esos usos de caso tendría que necesariamente tener que hacerlo un técnico. Y uno más. Bien. Ahora vamos a fijarnos en lo que dijimos de alimentar equipo, que podría ser por AC o DC. Y podemos justamente utilizar la generalización para esto. A este diagrama de caso, por ejemplo, le vamos a usar AC. Y otro diagrama de caso sería usar DC. Y nosotros aquí podríamos poner lo que es una generalización, ¿no? Como ya lo vimos en un anterior ejemplo. Bien. Luego también podemos incluir, por ejemplo, en lo que es mostrar presión, una relación de inclusión o de include. Si yo quiero mostrar la presión en la pantalla, en esta pantallita de acá, necesariamente voy a tener que realizar una lectura de los sensores que tenga en el equipo, ¿cierto? Por ejemplo, un sensor de presión propiamente, o ya sea adquirir ese valor a partir de otros sensores. Por ejemplo, con el volumen y la frecuencia de respiración puede obtenerse la presión. Por cierto, esa presión es muy pequeña. Es del orden va entre 5 centímetros de agua y 30 más o menos 30 centímetros de agua. Bien, entonces mostrar presión. Ay, perdón, ya no es mostrar presión, ¿no? Sería leer los sensores, ¿no? Leer sensores. Bien, y esa sería una relación de inclusión, porque claramente yo no podría, cada vez que yo inicie esta acción o este uso de caso, voy a tener que necesariamente leer el sensor los sensores correspondientes. Bien, ese sería entonces el diagrama de uso de casos, y de aquí claramente podríamos elaborar la lista de tareas o de el cronograma de actividades de cada uso de caso. Por ejemplo, para el examen ustedes pueden, si se les plantea un ejercicio similar, generar, si bien varios usos de caso, pero solamente hacer de 2 o de 3 o de la cantidad mínima que se les pida. Por ejemplo, de regular frecuencia y regular volumen. Eso más adelante se los voy a mostrar. Ahora, en cambio, pasemos a lo que es el diagrama de secuencia. Bien, bueno, también voy a exportar esto.
como una imagen. Aquí está. Finalizar. Sí, voy a guardarlo por si acaso. Igualmente en escritorios. Voy a llamarle ventilador uso caso y guardar. Bien, voy a abrir un nuevo proyecto. Perdón, ahora sí. Que va a ser para lo que es nuestro diagrama de secuencia que está. Un proyecto blanco. Voy a llamarle secuencia, ¿está bien? O ventilador también. Ventilador. Ok. Y en este caso vamos a tener solamente un actor, digamos, ¿no? Que vamos a decir que era, como en nuestro caso anterior, el técnico. Luego vamos a tener, en este caso, dos, lo que son, ¿dónde está? Objetos. El primero de ellos vamos a llamarle interfaz. Y al segundo le vamos a llamar, por ejemplo, sistema. Así está bien, sistema. Bien. ¿Qué es la interfaz y qué es el sistema para nuestro ejemplo que estamos haciendo? La interfaz va a ser como tal solamente esto, ¿no? Las dos pantallas que tenemos, los dos selectores y un botón, es decir, aquello con lo que nosotros podemos interactuar directamente. El usuario puede interactuar, puede realizar algún control. Y el sistema como tal va a ser, por ejemplo, todo lo que nosotros no podemos ver, de repente lo que está aquí adentro, ya sea, por ejemplo, el servomotor, o en este caso utiliza un motor paso a paso. Un motor paso a paso, por ejemplo, los controladores que tiene, que es un Raspberry Pi, es el Arduino y también tiene un Raspberry Pi. Y bueno, toda la circuitería y de repente cualquier otro subsistema, ¿no? Que esté acá adentro y con el que nosotros no interactuemos directamente. Entonces, fijémonos que tenemos un sistema, ¿no? Una interfaz, digamos interfaz gráfica. Entonces, yo a la interfaz, tanto gráfica como, voy a mostrarlo nuevamente, como física o manual, digamos, ¿no? Tengo estos dos selectores tipo botones que se mueven, tipo potenciómetros, al fin y al cabo son potenciómetros. Bien. Bien, lo primero que le voy a decir es un mensaje, o desde lo que es el técnico a la interfaz. Por ejemplo, el de apretar un botón, ¿no? O pulsar botón. Pulsar botón on. Ya. A continuación, lo que la interfaz haría al sistema, porque yo estoy interactuando, ¿no? con la interfaz, presionando el botón, lo que haría la interfaz al sistema es decirle encender, por ejemplo, sistema. Bien, a esto nosotros, recordemos, estoy utilizando mensajes, en este caso síncronos. Por lo tanto, voy ahora a esta solicitud devolver un mensaje. Acá está. Podría decirle, por ejemplo, sistema OK. Está bien. Luego a la vez acá vamos a utilizar un mensaje. Y la interfaz al usuario lo que le podría mostrar es directamente la pantalla, las pantallas encendidas y con parámetros. Por ejemplo, mostrar parámetros, ¿no? Me refiero a esto, ¿no? Cuando va a estar el equipo apagado, estas dos pantallas van a estar apagadas, no se va a ver nada. Entonces, una vez que el usuario apriete esto, lo que espera es que inmediatamente, por ejemplo, se vea, no sé, de repente las pantallas encendidas, por lo menos encendidas. Entonces aquí, en vez de mostrar parámetros, vamos a decir
mostrar pantalla nada más, ¿no? Digamos que la pantalla está encendida nada más. Bien, pero como habíamos visto, esta es una de las posibilidades. Podría ser el caso. Vamos a utilizar lo que es un frame. Acá está bien. Sí, ahí. Alternativo. Podríamos tener el caso en el que, por ejemplo, tengamos o exista la batería o la batería esté baja, por ejemplo. Podría ser un caso. En esa situación tendríamos que replicar con un mensaje de batería baja, por ejemplo. Bien. ¿Y qué es lo que la interfaz, por ejemplo, le mostraría a lo que es el técnico? Por ejemplo, podría parpadear la pantalla y luego no apagarse como tal. Vamos a dejarlo ahí. Parpadear. Parpadear pantalla. Aunque, perdón, aquí yo me estoy equivocando. Estos en realidad serían mensajes, ¿cierto? Estos acá son en realidad mensajes. Porque no le estoy dando una instrucción en este caso al técnico o al usuario. Son solamente mensajes. Allí, por ejemplo, había un error. Bien, en este caso lo que era es mostrar o encender pantalla, ¿no? O mostrar pantalla era, mostrar pantalla. Mostrar, aquí está, mostrar pantalla. El otro mensaje de acá sería, por ejemplo, parpadear pantalla, exacto. Tengan eso cuidado, ¿no? La diferencia entre lo que son los mensajes síncronos, asíncronos y como tal las respuestas. Esta primera alternativa, por ejemplo, sería, aquí vamos a ponerlo con una nota. No, sí, sí hay alimentación, le voy a llamar, ¿ok? En el sentido de que sí está conectado. Y en el otro caso va a ser en el que no, por ejemplo, una nota sería solamente, como habíamos visto, else nada más, ¿no? En cualquier otro caso realizas eso. Un poquito más grande. Bien, una vez que nosotros, por ejemplo, que acabamos con esto, podemos seguir diciéndole, por ejemplo, por medio de la interfaz, en vez de pulsar un botón, pedirle que varíe, por ejemplo, la frecuencia, ¿no? BPM, ajustando esta perilla o ese selector como tal. Ahí entonces ya no es un mensaje, es como tal un mensaje síncrono. Yo le diría, por ejemplo, girar selector. La interfaz, bueno, ese girar selector lo entendería y tendría que enviarle un mensaje a lo que es el sistema. Uy, perdón, no un mensaje. Sería no una respuesta, perdón, sino un mensaje síncrono. Y sería, por ejemplo, cambiar frecuencia, ¿no? Y aquí el sistema, bueno, por ejemplo, ¿cómo cambiaría la frecuencia? Nada, aumentando la velocidad del motor paso a paso, ¿no? Para que esa bolsa que tenemos acá, ¿no? La bolsa de recuperación manual, que es presionada por el motor, por ejemplo, que ese proceso se haga más rápido, ¿no? Que se presione más seguido. Cambiaría la frecuencia, luego el sistema podría devolverle, por lo tanto, ¿dónde estás? Un mensaje con el valor de la frecuencia, ¿no? Si yo cambio la frecuencia, entonces le devolvería un mensaje a la interfaz con el valor de la frecuencia. Y la interfaz le devolvería ese valor, uy, perdón,
le volvería ese valor al usuario como mostrar frecuencia, ¿no? Digamos como mostrar frecuencia. Mostrar frecuencia. En pantalla hubiera puesto, pero ya. Acá, cuando... No, ¿dónde estás? Cuando nosotros giramos esta perilla o este selector, inmediatamente aquí en la pantalla también ha de cambiar este valor de 20. Digamos va 21, 23, etcétera. Entonces este sería nuestro diagrama de secuencia para ese caso, ¿no? Para algo simple, como es encender el sistema y, por ejemplo, realizar esta acción de girar el... aquí me olvidé, ¿no? Girar selector, frecuencia, porque tenemos muchos selectores, tenemos uno más de volumen. ¿Está bien? Lo último que vamos a ver, entonces, primero esto voy a exportar. Lo último que vamos a ver es el diagrama de clases. No. Ventilador, le voy a llamar 2. Y finalizar. ¿Sí? Bien. Para lo que es el diagrama de clases, vamos a todavía seguir trabajando con esto de sistema, de la interfaz, quiero decir. Entonces, un nuevo diagrama de clases. Vamos a llamarle ventilador igual. Ok. Bien. Nosotros vamos a tener entonces una clase principal que vamos a llamarle ventilador. O no, interfaz, ¿no? Porque estamos trabajando con la interfaz gráfica. Interfaz, con la interfaz gráfica. Bueno, no interfaz gráfica, sino esta interfaz, ¿vale? Veamos que esta interfaz tiene como tal que pantallas y tiene, por ejemplo, selectores. Entonces, nosotros podríamos crear aquí una clase que llamemos, por ejemplo, pantalla. Y otra clase a la que le llamemos selector. Vamos aquí a utilizar otra vez lo que es generalización, o en este caso más apropiadamente dicho herencia, para lo que es pantalla. Yo, si nos fijamos acá, bueno, tiene dos pantallas. Esta, por ejemplo, es una pantalla LED, que es más o menos matricial en realidad, ¿no? Tendría 3 filas y quién sabe cuántas columnas, digamos unas 16 o 20 o más incluso. Y este creo que es otro tipo de pantalla llamado OLED. Y es más, es diferente a esta de acá. Tiene, por así decirlo, muchos más píxeles. Entonces, yo tengo dos tipos de pantalla, pero sin embargo, pueden tener características comunes. Entonces, voy a crear una pantalla, digamos, de tipo OLED, o pantalla LED primero. Y este otro de acá sería lo mismo, pero una pantalla OLED. Estos más fácilmente se pueden comprar. Y por ejemplo, la pantalla como tal, lo que es la superclase, vamos a ponerle un par de atributos o métodos mejor. Uno de esos métodos podría ser por ejemplo, encender pantalla, ¿no? En el caso de las pantallas LED, estas no se encienden apenas nosotros la conectamos a alimentación. Tenemos que enviar ciertos caracteres por sus pines de entrada. Entonces, para eso, por ejemplo, nos serviría lo que es encender pantalla. Como tal, nada, no retornaría ningún tipo, ni tampoco tendría algún parámetro, ¿no? Solamente sería un void. ¿Ok? Podría crear otro muy similar, sería apagar pantalla. Y lo mismo, ok. Entonces ya tengo mis primeros dos métodos. Y ahora sí voy a utilizar lo que es la generalización o herencia
para decir que estos dos métodos y cualquier otro atributo y método adicional que yo cree aquí lo van a compartir o lo van a tener las clases hijas. Bien, por ejemplo, bueno, en este voy a agregar nuevos atributos. Fíjense que aquí ya tiene las mismas operaciones que la clase padre. Bien, en atributos, por ejemplo, una pantalla LED, como les dije, es matricial, por lo tanto tiene en general filas y columnas, ¿no? Y nosotros en esas filas y columnas hacemos o ponemos los diferentes caracteres. Entonces podría llamarle, por ejemplo, el fila 1 y sería de tipo, por ejemplo, ¿no? Voy a decirle string, ¿vale? O también podría poner char mejor, char, y va a ser de tipo array, o va a ser un array. Ya está. Podríamos seguir añadiendo más filas, fila 2 igualmente, fila 3, fila 4, etcétera. Y el tamaño del array como tal sería lo que especificaría el número de columnas. Esta es una de esas pantallas, como tal, por ejemplo. Tenemos esta que es de 16 por 2, es decir, son 16, digamos, espacios para caracteres y son como tal dos filas, ¿no? Sería entonces, a esto se le denomina una pantalla matricial de 16 por 2, de 16 columnas y dos filas. A eso estoy haciendo referencia, por ejemplo, con esto, ¿no? Una fila y este array definiría el número de columnas. Bien, pero vamos a poner una operación propia de este tipo de pantallas y que podría ser, por ejemplo, escribir fila. O nada más, solamente escribir fila. Como es de tipo, como es un método, requeriría un parámetro, en este caso un array. Por ejemplo, vamos a llamarle caracteres o char nomás. O no, si están en caracteres, no vamos a utilizar palabras reservadas. Caracteres, tipo, char, y ahí lo tenemos. Y como tal no devuelve nada, ¿no? Directamente sería un void, que lo que hace es escribir en la primera fila los caracteres que nosotros le pasamos. Entonces, ok. Lo mismo podríamos crear uno más, por ejemplo, a ver. Aquí vamos a crear uno nuevo. Por ejemplo, podríamos poner uno que sea parpadear pantalla. Igual es de tipo void, no tiene parámetros ni nada. Bien. En el caso de la pantalla OLED, bueno, no he trabajado yo personalmente, pero por ejemplo podríamos crear un atributo que sería brillo y contraste de tipo int. Ok, y uno más, por ejemplo, ahí podría ser de contraste. Otro método que podríamos pasarle en este caso es, por ejemplo, escribir datos en una posición XY. Igualmente trabaja, tengo entendido, de forma más o menos matricial, pero es mucho más grande, ¿no? Entonces nosotros le daríamos, por ejemplo, dos parámetros, uno de fila y uno de columna, y ahí podría encender ese puntito exactamente, y con la frecuencia adecuada mostrarnos toda una figura. Pero bien, eso por el momento. Bien, vamos a realizar una entonces asociación entre lo que es la pantalla y la interfaz como tal. ¿Dónde está? Aquí está dependencia. Aquí está asociación. Una de agregación, ¿no? Interfaz con lo que es pantalla. Vamos a ponerle acá una multiplicidad desde cuántas pantallas podría, por ejemplo, llegar a tener. Y no. Nosotros vamos a asociar directamente nuestra interfaz no con este objeto de pantalla, sino con lo que son las clases hijas. Entonces voy a ponerlo acá arriba y este igual acá arriba.
No, cuando nosotros creamos clases y superclases, podemos utilizar tanto las clases hijas como las clases, las superclases. Pero nos conviene utilizar estas porque ya incluimos estos parámetros. Entonces, agregación. Agregación de la interfaz con la pantalla LED y una agregación de lo que es la interfaz con la pantalla OLED. Por ejemplo, yo voy a poner aquí una multiplicidad de que pueda tener mínimamente una pantalla, o solamente uno, vamos a ponerle, solamente uno, y aquí igualmente solamente uno. Recuerden que si aquí no se especifica un número, si no hay nada, se entiende también que es solamente una relación, por lo que yo podría omitir este uno de acá. Bien, pasemos a lo que es el selector, y en este selector vamos a tener, por ejemplo, voy a ponerle acá diferentes atributos. Uno de ellos podría ser el valor que puede tener. Recordemos que al fin y al cabo son como potenciómetros. Entonces, un tipo int, o vamos a darle mejor un double. Ok, es al final, digamos, un potenciómetro, ¿no? Entonces tiene un valor cualquiera que nosotros podemos manipular mediante sus métodos. Bien, entre sus métodos, por ejemplo, podríamos tener uno que sea el guardar valor, por así decirlo. Le vamos a pasar como tal, ¿dónde estás? Acá está en parámetro. No, está bien, no va a requerir ningún parámetro, más bien va a devolver un parámetro, ¿no? Como vamos a guardar un valor, digamos de tipo double. Ya si nosotros vamos a retornar un tipo, o si va a retornar un tipo, mejor sería que le llamemos devolver valor, ¿no? Devolver el valor, va a retornar un tipo double, y a la vez como parámetro nosotros le vamos a pasar el valor como tal, ¿no? El valor, por ejemplo, podría ser su atributo, y va a ser de tipo double también. Ok. Podríamos generar uno más, digamos, ahora sí, guardar valor. Sería como una especie de método setter, ¿no? Así que como tal no le tendríamos que pasar nada. O bueno, sí le tendríamos que pasar un valor, ¿no? Un double. Pero, perdón, este sería ninguno. ¿Dónde estás? Bien. En cambio en parámetros, perdón, ¿no? Aquí sería, tendríamos que pasarle un parámetro. Double, bien. Ok. En general ningún tipo. Ok. Bien, ya tendríamos ahí, por ejemplo, el selector, y podemos establecer la relación de agregación igualmente entre la interfaz y el selector. Esta relación, como podemos ver acá, aquí tenemos dos selectores, pero podríamos tener más. Por ejemplo, un selector de repente para lo que es la presión. Entonces esta relación sería de 1 a 1 o más, ¿no? Ya tendríamos entonces por el momento esto, y como tal, ¿qué podría hacer la interfaz? Operaciones, ¿está bien? Podría, por ejemplo, generar un reporte. Como un reporte, por ejemplo, directamente, como tenemos tres variables, frecuencia, volumen y presión, devolver algo tan simple como una lista, ¿no? Que especifique, por ejemplo, cuál es el valor de esas tres variables en una hora determinada. Entonces, como tal, nada, genera reporte, ok. Aquí sería mejor que devuelva una string como tal. Digamos, ese string podríamos utilizarlo luego para otros propósitos. Por lo tanto, este método devuelve un string donde va a estar justamente ese reporte. Pero bien, como tal, esa función de reporte no sería, no debería de estar incluido por sí solo en la interfaz, sino debería de existir, por ejemplo, una clase llamada,
reporte, la que pueda tener todos esos métodos o atributos que nos permitan generar un reporte como tal, ¿no? Nosotros solamente con este generar reporte, por ejemplo, podríamos devolver un valor por parte del selector, ¿no? De tipo double. Ese valor lo podríamos luego escribir, por ejemplo, en la pantalla, realizando algún parseo o cambio de tipo de variable. Y al fin y al cabo es un valor que nosotros podemos, no sé, guardar, por ejemplo, en algún atributo especial y para luego, mediante esta función, llamar a otras funciones dentro de esta otra clase. Estas relaciones que tenemos acá de agregación, lo único que están haciendo es generar atributos. Por eso es que esto no tiene ningún atributo explícito acá. Podría tenerlo, pero aquí nosotros ya le decimos que va a tener, por ejemplo, atributos de tipo pantalla LED, selector. Por ejemplo, el reporte lo que podría tener es, por ejemplo, un array de valores. Vamos a crear un atributo, entonces, que sea, por ejemplo, valores, que son los valores que se van a imprimir. Yo voy a decirle que sea de tipo string. Y en este caso vamos a decir que sea bidimensional. ¿Por qué bidimensional? Digamos, si yo quiero tener un reporte, al fin y al cabo va a ser como, por ejemplo, como un Excel, ¿no? Va a tener filas y columnas. La primera columna representará la hora a la que han sido tomados los valores de los sensores, y las otras columnas representarán los valores como tal de las variables de presión, temperatura, bueno, presión, frecuencia y volumen, por ejemplo. Entonces aquí yo podría establecer más que una generalización, ¿dónde estás? Una asociación nada más. Listo. Y este, por ejemplo, sería nuestro diagrama de clase para una parte de todo este sistema, que sería solamente esta interfaz. Ustedes podrían hacer, por ejemplo, para lo que es el sistema de alimentación, ¿no? ¿Cómo funcionaría eso? O lo que es, no se ve acá, por ejemplo, el sistema de control del motor, del servomotor, o del motor paso a paso, perdón. Bien, por último esto lo voy a guardar. Bueno, eso sería entonces todo el ejemplo para lo que sería este proyecto que ha desarrollado el IME. Y nada, estén atentos, algo así podría estar entrando a su examen. Nada, eso sería entonces todo.